Me impactó este recogido en flores. Te dejo el paso a paso para que lo hagas tú también. Tomo una media coleta y previamente de la parte de enfrente divido de oreja a oreja. Con esta media coleta voy a realizar una trenza sencilla de 3. Esta sección la divido en 2. Ahora voy a tomar un mechón de esta sección, lo voy enrollando, voy agregando cabello a esta sección y voy enrollando el cabello, así a todo lo largo. Voy enrollando y puedo ir pellizcando la sección. O también puedo cruzar esta sección poco a poco. Llevo esta sección al centro de la trenza. Del otro lado divido también esta sección. De la segunda sección tomo un primer mechón y lo voy enrollando. Un siguiente y continúo enrollando así a todo lo largo. Continuamos tomando mechones y enrollando esta sección y llevándola al centro de la trenza. De la parte de enfrente tomo un mechón y lo voy cruzando. Continúo tomando un mechón más, cruzando y enrollando esta misma sección. Así vamos enrollando la sección a todo lo largo y podemos pellizcar esta trenza a todo lo largo para darle más volumen. Llevamos esta sección al centro de la trenza. Y del otro lado haremos exactamente lo mismo. Vamos a enrollar toda esta sección, así, y vamos a ir pellizcándola para darle más volumen. Luego la llevamos al centro de la trenza. A partir de aquí voy a deshacer y voy a continuar trenzando una trenza sencilla de 3. Esto fue para que no se deshiciera o se aflojara la parte de enfrente. Y así continuaré realizando trenzas de 3 y voy abriéndolas o pellizcándolas a todo lo largo. Del otro lado también vamos realizando trenzas sencillas de 3 y abriéndolas a todo lo largo. Ahora voy a continuar enrollando desde la punta hacia la base de la trenza. Vamos enrollando para formar una flor. Sostenemos el centro de esta y vamos pellizcando alrededor. Fijamos con horquillas de manera cruzada por debajo. Y vamos aflojando la florecita para darle más volumen. Así continuaremos con todas las trenzas. Vamos enrollándolas desde la punta hacia la base. Fijamos con horquillas de manera cruzada por debajo. Vamos aflojando la flor. Y continuamos así con cada una de las trenzas. Aquí ya vamos realizando la cuarta florecita y las iremos montando así de esta manera. Luego de los laterales iremos sacando secciones que dividimos en 2 y vamos cruzando o enrollando y llevando este enrollado al centro de la trenza. Del otro lateral también sacamos una sección, la dividimos en 2 y la vamos enrollando o cruzando. Al llegar a la trenza, la pasamos por el centro de esta. Y a partir de aquí continuamos realizando una trenza sencilla de 3 que vamos pellizcando o abriendo para darle más volumen. Para luego continuar enrollando desde la punta hacia la base de la trenza para formar una flor. Posteriormente fijamos por debajo con una horquilla. De esta sección o de este lado vamos realizando otra florecita.
Y continuamos tomando mechones laterales y los llevamos de manera enrollada hacia el centro de la trenza. Hacemos esto de ambos lados y realizamos más flores. Vamos a continuar realizando más flores, pero puedes observar que iniciamos con 3, luego una siguiente fila de 3, luego de 2 y vamos a terminar con una. Aquí vamos realizando la última florecita. La última trenza la enrollamos por debajo del recogido y la fijamos con una horquilla. Continuamos decorando el centro de cada flor. Estos son espirales que son fáciles de colocar, solo se enrollan en el cabello y listo. Espero que este hermoso recogido con flores te haya encantado. Déjanos un comentario, regálanos un corazoncito o un like. ¡Hasta pronto! Estoy lista para mi evento, me enamoró este recogido. Déjanos un comentario si te gustó, regálanos un corazón o un like, compártelo con tus amigas.